Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con los videos del tema 4, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible. Lo más probable es que cada lección salgan 2 videos aproximadamente. Vamos a compartir pantalla. Ok, ahí está el material. Ok. La primera parte de la lección 1 se refiere a esto solamente para fines ilustrativos, para fines informativos. Se refiere al concepto de la función generadora de momentos o función generatriz de momentos. Esta función es de utilidad para verificar o para determinar algunas propiedades de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. En el caso discreto, ¿verdad? Tenemos una variable X con función de probabilidad f chiquita y su recorrido es Rx, que puede ser finito o infinito contable. Aquí debería decir, vamos a corregirlo, y empezamos con la corregidera. Ya saben que lo voy a corregir. Ahí es R y la X del subíndice es mayúscula. Bueno, la función generatriz de momento se define como la suma de E a la T por X chiquita por la probabilidad de que la variable X tome el valor X chiquita, y esa sumatoria es sobre todos los posibles valores de la variable X. Ok. Déjenme acomodarlo aquí. En el caso discreto, la función generatriz o función generadora de momento es la suma de E a la T por X chiquita por la probabilidad de que X tome el valor X chiquita, donde T es un número real. Y esa sumatoria es sobre todos los posibles valores de la variable discreta X grande. En el caso continuo, tenemos una variable continua con función de densidad F chiquita y recorrido R sub X. La función generatriz de momento se me olvidó, el símbolo es M sub X de T. Esa es la notación para la función generatriz de momento. En el caso continuo es la integral de E a la T X por la función de densidad, y esa integral es a lo largo del recorrido de la variable X. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, la función generatriz de momento es el valor esperado de una función de X. ¿De cuál función de X? E a la T por X grande, donde H es una. Recuerden que el valor esperado de una función se puede determinar si X es discreta, sumatoria de valores de la función por probabilidades de los valores de X cuando X es discreta. Repito, la función generatriz de momento es el valor esperado o media de la función Y igual E a la T por X grande. Mientras que en el caso continuo nos queda que la función generatriz de momento es el valor esperado de E a la T por X, que es la integral de E a la T X por la función de densidad. Bueno, luego viene una demostración donde escribimos el desarrollo en serie, ¿verdad?, de McLaurin, o desarrollo en serie respecto al origen de la función E a la X. Si eso lo trasladamos a la función E a la T por X y tomamos valor esperado en esa expresión, nos queda esta de aquí que estoy marcando. Como T es un número, es un argumento real, podemos derivar la función M sub X de T, la función generatriz, respecto a T. Ahí está. La primera derivada será esa que está allí. Cuando evaluamos esa derivada en T chiquita igual 0,
¿Qué queda? E de X. En otras palabras, la primera derivada de la función generatriz de momentos evaluada en t igual 0 es la media o valor esperado de una variable X. Si lo hago, vuelvo a derivar. Bueno, el resultado que vamos a obtener es que la segunda derivada de la función generatriz evaluada en t igual 0 es el valor esperado de x cuadrado. El segundo momento ordinario de x. Y podemos generalizar la résima derivada de la función generatriz evaluada en t igual 0 es igual al valor esperado de x a la r, que es lo que hemos llamado el résimo momento ordinario de la variable x. Ok, ahí hay otras propiedades, ¿verdad? Solamente para que las conozcan. Si yo tengo que x es una variable aleatoria y y es una función lineal de x, a por x más b, bueno, su función generatriz de momento es e a la b, se puede demostrar que es a la b por t por la función generatriz de momentos en lugar de t, de a por t. Ahí tienen la prueba. Cuando x e y son dos variables independientes, la función generatriz de momentos de z igual a x más y se puede demostrar que la función generatriz de momentos de x más y es la función generatriz de x multiplicada por la función generatriz de y. Entonces, pareciera que hay algo raro allí, un errorcito. Déjenme revisar, pero yo lo reviso si hay algo que corregir. No, está bien. Lo que pasa es que creo que está perfecto, ¿ok? Está bien, ¿ok? Porque e a la t por x más y es e a la tx por e a la ty. Entonces, cuando z es la suma de x y y, donde x y y son variables aleatorias independientes, ¿qué significa que sean independientes? Si son discretas, si x y y son variables discretas, su función de probabilidad conjunta es el producto de las funciones de probabilidad marginal. Igual, si x y y son continuas y son independientes, entonces la función de densidad conjunta de x y y es el producto de las funciones de densidad marginal. Bueno, esta propiedad la podemos generalizar, ¿verdad? La suma de n variables aleatorias independientes, x1, x2 hasta xn, con la misma... Ok, esto es general, no importa. No necesariamente tienen que tener la misma distribución de probabilidad. La función generatriz de momentos de una suma de n variables independientes es el producto de las funciones generatrices individuales. Ahora vamos a entrar en lo que llamamos distribuciones con nombre propio. Estamos en el caso discreto, distribuciones discretas con nombre propio. Vamos a comenzar definiendo, ¿verdad?, que Epsilon es un experimento aleatorio que tiene dos elementos, E1 y E2. Ejemplos típicos, ¿verdad? Ustedes los conocen, lanzamos una moneda, anotamos qué lado de la moneda quedó mirando hacia arriba, cara o C. Una máquina produce un artículo y registramos si es bueno o defectuoso. En una empresa observamos en un día cualquiera si un empleado llegó a tiempo o retrasado. Dos posibles resultados. Hacemos disparos a un blanco y registramos si hubo un acierto o si se falló. Entonces, esos cuatro primeros ejemplos son ejemplos sencillos de un experimento aleatorio que tiene dos elementos, dos posibles resultados. Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales podemos dicotomizar el espacio muestral, es decir, el espacio muestral puede contener
más de dos elementos, pero lo podemos dicotomizar, es decir, creando dos categorías de resultados. Entonces, yo puedo escribir el espacio muestral como A y A complemento. Dos elementos, pero ahora los elementos son eventos. Entonces, A es un evento que contiene una parte de los elementos del espacio muestral original y A complemento el resto de los elementos. Por ejemplo, si yo hago un lanzamiento imparcial de un dado legal y anotamos cuántos puntos obtuvimos, el espacio muestral es este. Pero si yo llamo al evento obtener un número par, el evento A está formado por los resultados 2, 4 y 6. Pues, puedo escribir A y A complemento. El evento A es obtener un número par y A complemento es obtener un número impar. Entonces el espacio muestral lo estoy dicotomizando en dos categorías. Lo que está en el primer corchete, 2, 4 y 6, es el evento A. Y que salga un número par. Y 1, 3, 5 es el evento complemento que salga un número impar. Como A unido con A complemento, el espacio muestral, esta descripción, esta forma de describir el espacio muestral, no me altera a mí el fondo de la descripción original. Por ejemplo, si realizamos una tarea cuyo tiempo de ejecución fluctúa entre 10 y 15 minutos y anotamos en cuánto tiempo se completó esa tarea, supongamos que, bueno, supongamos, ¿no? El espacio muestral serán los números reales t pequeña entre 10 y 15. Si definimos un evento A como la tarea se realiza en no más de 12 minutos, ese evento A está formado por los valores t pequeña entre 10 y 12. Entonces yo puedo representar alternativamente el espacio muestral como A, A complemento. Como si tuviera dos elementos. Uno es el evento A, donde el tiempo está entre 10 y 12, y el otro es A complemento, que el tiempo está entre 12 y 15. Otro ejemplo, el número de fallas que presenta una máquina cada día puede variar de 0 a 5. Entonces, si anotamos cuántas veces falló en un día determinado la máquina, el espacio muestral es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo defino que el evento A es que la máquina falla más de 2 veces, ese evento A está formado por 3, 4 y 5. Entonces yo puedo escribir el espacio muestral así. A, que es que falle 3 o 4, 3, 4 o 5 veces, y A complemento que falle 0, 1 o 2 veces. Lo puedo escribir en cualquier orden. Entonces, en todos estos ejemplos que hemos visto en estos últimos 4, ¿verdad? El espacio muestral lo estoy representando en la forma A complemento. Bueno, en la práctica suele suceder que por alguna razón válida, obviamente, nos interesa en particular observar si A ocurre o no ocurre. Como estamos, ese evento A en el cual tenemos interés en observar si ocurrió o no, cuando ocurre ese evento A decimos que ha ocurrido un éxito. Lo denotamos con la letra E minúscula. Y si no ocurre A, decimos que ha ocurrido un fracaso. Entonces el espacio muestral tiene otra forma alternativa. De este tipo de experimentos que estamos hablando, el espacio muestral lo podemos escribir como éxito, fracaso. Un conjunto con dos elementos. Uno es éxito y el otro es fracaso. Ese tipo de experimento es un ensayo de verdad. Si éxito es un experimento cuyo espacio muestral es de la forma S igual a complemento y A es el evento éxito, entonces también lo puedo escribir como éxito, fracaso, E. P chiquita va a ser la probabilidad de A, la probabilidad de éxito, y Q va a ser la probabilidad del complemento, 1 menos P. A este tipo de experimento aleatorio lo llamamos ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito.
Bueno, con el espacio muestral de un experimento que responda a las características anteriores, nosotros podemos definir una variable aleatoria X de la siguiente forma. No me voy a adelantar, pero un ensayo de Bernoulli puede ser, bueno, no me adelanto. Defino X en la siguiente manera. 0 si ocurre fracaso y 1 si ocurre éxito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 0? Q, y Q es 1 menos P. ¿Y qué es F de 1? La probabilidad de que X valga 1, la probabilidad de obtener un X. Y eso lo puedo resumir como esta. La función de probabilidad de esa variable X es Q a la 1 menos X por P a la X, y X puede tomar los valores 0, 1. Y decimos que X es una variable aleatoria discreta. Decimos que X tiene una distribución de Bernoulli con parámetros P. ¿Qué es un parámetro? Para yo poder trabajar con este modelo matemático necesito obviamente conocer el valor de P. Entonces, esa cantidad P, como yo, y cualquier otra cantidad que yo necesite para trabajar con un modelo probabilístico, es lo que llamamos un parámetro. Si una variable aleatoria X tiene una distribución de Bernoulli con parámetro P, se puede demostrar que su media es P, de X igual P, y que su varianza es P por Q. Y que su desviación estándar es raíz de P por Q, que es raíz de P por 1 menos P. Muy fácil probarlo. ¿Cómo se calcula la media? Sumo cada valor de la variable por su probabilidad. 0 por Q más 1 por P nos da. ¿Y su varianza cómo se calcula? Calculo primero el valor esperado de X cuadrado, que es la suma de X cuadrado por su correspondiente, por la probabilidad correspondiente al valor X. Bueno, muy fácil. Ahí está. Es P 0 por Q es 0 y P cuadrado, ahí faltó algo raro, ¿verdad? Perdón, cuando X vale 1 será 1 por P menos P cuadrado es el valor esperado al cuadrado, y eso es P por 1 menos P, que es P por Q. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de eso. Allí, eso se los dejo para que lo lean, cómo se usa la función generatriz de momentos para obtener estos resultados. ¿Ok? Esta partecita que sigue se la dejo a ustedes, porque es solamente para fines informativos, ¿verdad? Primero tienen que la función generatriz de una Bernoulli es Q más P por E a la T, derivan eso, sustituyen P igual 0 y obtienen la media. Y la segunda derivada respecto a P en P igual 0 es P, es el valor esperado de X cuadrado. Y luego calculan la varianza y la desviación. Bueno, supongamos que un ensayo de Bernoulli es el tipo de experimento que puede repetirse indefinidamente bajo condiciones esencialmente iguales. Entonces, cuando tengo un determinado ensayo de Bernoulli y hago n repeticiones bajo condiciones, n realizaciones bajo condiciones esencialmente iguales, bueno, decimos que esas n ejecuciones del ensayo de Bernoulli son repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Repito, si Epsilon es un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P, asumiendo que eso puede hacerse en la práctica, cuando hacemos n realizaciones de ese ensayo, bajo condiciones esencialmente iguales, lo que estamos es generando un conjunto de n repeticiones independientes de ese ensayo de Bernoulli.
Entonces, supónganse que X es una variable que yo voy a definir como el número total de éxitos obtenidos o el número de veces que me ocurrió el evento A. Como son n ensayos, el recorrido de X puede ser 0, 1, hasta N. ¿Qué significa que X tome el valor 0? Si todas las veces ocurre fracaso, si en los n repeticiones del ensayo ocurre fracaso. Entonces, vamos a definir que A sub I es, aquí hay algo, okay. Ahí está cambiado, debe decir, A sub I es, ocurre éxito en el, aquí donde estoy marcando, eso lo voy a corregir, debe decir éxito. Y A sub I complemento es que ocurre fracaso en el 10º ensayo. La probabilidad de que ocurra un éxito en cualquier ensayo es P. ¿Por qué? Porque cada ejecución del ensayo es una repetición. Y si es una repetición, se conserva el modelo probabilístico o el mecanismo probabilístico que gobierna los resultados de realizaciones de ese experimento. Y la probabilidad de A sub I complemento, recuerden, yo les pongo una nota en el aula que corregí esto, es Q. El evento X igual 0 será fracaso en el primer ensayo, fracaso en el segundo, punto suspensivo. Es decir, que ocurra fracaso en todos los N ensayos. Pero como las repeticiones del ensayo de Bernoulli son independientes, esos eventos son independientes, y entonces f de 0, que es la probabilidad de que x valga 0, es q por q por q por q, q a la n. ¿Okay? ¿Cómo? La probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad de asumir complemento es q en cualquier repetición del ensayo. Pasemos ahora al caso en que x vale 1. Una posibilidad es éxito en el primer ensayo y fracaso en los demás. Esta intersección es la intersección de n eventos independientes y su probabilidad es la probabilidad de éxito en el primero y luego n menos 1 veces multiplicamos la probabilidad de fracaso. Entonces, esta cadena de aquí, esta secuencia es una de las posibles maneras de ocurrir x igual 1 y es p por q a la n menos 1. ¿Por qué? Porque los A sub I son independientes de los A sub I completos. Ahora, en cualquier cadena o secuencia de resultados donde haya un solo éxito, estamos permutando una letra E y n menos 1 letras F. Un éxito y n menos 1 fracaso. Entonces, si yo tengo n elementos, de los cuales uno de una clase, un éxito, y n menos 1 de otra clase, fracaso, el número de maneras en que los puedo permutar es el número combinatorio n a 1. Todos esos casos tienen probabilidad p por q a la n menos 1. Y entonces la f de 1, que es la probabilidad de que x valga 1, es combinaciones de n 1 a la vez, pq a la n menos 1. Igual, para x igual 2, una posibilidad es éxito en los dos primeros ensayos y luego n menos 2 fracasos sucesivamente. Siguiendo la misma argumentación, la probabilidad de esa cadena es p cuadrado por q a la n menos 2. Y esa es una secuencia en la cual hay n elementos, de los cuales 2 son de una clase, los éxitos, y n menos 2 de otra clase, los fracasos. Y hay cuántas permutaciones posibles. El número numéricamente igual al número combinatorio n en 2. Entonces la probabilidad de x igual 2, su expresión es esta que está. Y eso no hay necesidad de tener mucho, yo lo puedo generalizar. Me va a quedar que esa variable x, que es el número total de éxitos
o el número total de veces que ocurre A en n repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P chiquita, la función de probabilidad de esa variable X grande es f de X chiquita, que es la probabilidad de que X grande valga X chiquita. ¿Está? Combinaciones de n X a la vez, P a la X por Q a la n menos X puede valer desde 0 hasta n. P es una cantidad, una probabilidad, un número entre 0 y 1, y P más Q es 1, es decir, Q igual 1 menos P. Y decimos entonces que la variable X tiene una distribución binomial con parámetros N y P. Y eso, esta es la notación usual. Vamos a ver ahora cómo es la función de distribución acumulada de una distribución de una variable X que tenga una distribución binomial. Si K chiquita es un posible valor de X, es decir, K chiquita puede ser 0, 1, 2, n. F grande de K pequeña, que es la probabilidad de que X sea menor o igual que K pequeña, ¿cómo se obtiene? Sumando las probabilidades de todos los valores de la variable que sean menores o iguales que K. Es decir, desde 0 hasta K. Esos valores están tabulados en casi todos los libros. Ya yo les mandé a sus correos un archivo con las tablas de las distribuciones más importantes. La binomial, la Poisson y la normal. ¿Cuáles son la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución binomial? Supongamos que Y es una variable binomial con parámetros N y P. Ahora hay dos parámetros, porque para poder trabajar con la función de probabilidad binomial, yo necesito saber cuánto es N y cuánto es P. Entonces, la distribución binomial tiene dos parámetros. Si una variable Y tiene una distribución binomial, su media es N por P. ¿Cómo se demuestra eso? Yo puedo generar la distribución binomial a partir de n repeticiones independientes de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Entonces, supongamos que X1, X2, hasta Xn son variables aleatorias definidas como aparece aquí. X sub i vale 0 si ocurre fracaso en el iésimo ensayo. Y X sub i vale 1 si ocurre éxito en el iésimo ensayo. Como cada X sub i está asociada con una repetición del ensayo de Bernoulli genérico o abstracto que estamos considerando, entonces cada X sub i, como son repetidas, las X sub i de dónde salen de hacer ejecuciones o realizaciones de un ensayo de Bernoulli con probabilidad de éxito P bajo condiciones esencialmente iguales. Entonces las X sub i serán independientes y cada una tendrá una distribución de Bernoulli con parámetro P. En otras palabras, el valor esperado de X sub i, donde la variable X sub i representa el resultado del iésimo ensayo, será igual a P, porque cada X sub i tiene una distribución de Bernoulli. Si yo defino a Y, una nueva variable, como la suma de las X sub i, el valor que tome Y será el número de veces que me ocurre el resultado 1, es decir, el número, porque cada uno está asociado con una ocurrencia de un hecho. Entonces, el valor resultante de observar Y será igual al número de variables X sub i que toman el valor 1. En otras palabras, que la variable Y representa el número total de éxitos obtenidos. Y esa es la definición de una distribución binomial. ¿Cómo calculamos el valor esperado Y? Como el valor esperado de la suma de las X sub i. Eso es intercambiando sumatoria y valor esperado, suma de los valores esperados de las X sub i. Suma, ¿cuánto vale el valor esperado de cada X sub i? P. Sumamos n veces P y nos da n por P. Bueno, en forma... Allí abajo, esas se las dejo a ustedes, ¿verdad? Demostrar que la varianza de Y es NPQ y que la desviación estándar es raíz de
respectiva. La varianza de Y, que es una binomial, es la varianza de la suma, como las X sub Y son independientes, eso es. Ojo, la varianza de la suma es la suma de las varianzas porque las variables X sub Y son independientes. Cada X sub Y tiene varianza P por Q. Entonces el resultado es NP. Y se sigue, ¿verdad? La raíz cuadrada de la varianza es raíz de NP. Bueno, para terminar este primer segmento, ¿verdad? Ya está demostrado cuál es la función generatriz de momentos de una distribución binomial. Es solamente para que lo conozcan. Aquí tenemos un lote de ejercicios, ¿verdad? Para que los videos salgan cortos, corto aquí, y continuamos en la parte de ejercicios.